Ya sabes que antes... No ha podido estar el representante de la Diputación de Álava, y agradecer a todos su compromiso para sumarse a esta campaña y hacer posible, por tercer año consecutivo, que siga recorriendo los municipios de Euskadi para llegar a más personas. Quiero destacar también una de las principales novedades de este año, que es la incorporación del servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que se suma a esta iniciativa para impulsar en la comarca las tasas de reciclaje, dar continuidad a proyectos como Cero Plástico Urdaibai, que celebramos el pasado junio, y seguir concienciando a la ciudadanía. Reciclar es lo nuestro es precisamente eso, una campaña informativa y de sensibilización de la ciudadanía. Este próximo jueves, 14 de noviembre, empieza su recorrido en Vitoria-Gasteiz y hasta primeros de diciembre pasará por Gernika, Bermeo, Barakaldo, Irún y Donostia-San Sebastián. Helburua bikoitza da, birziklatze tasak handitzea eta etxeko hondakinak behar bezala berrizteko beharra azpimarratzea. Hau da, gehiago birziklatu eta hobeto birziklatu. Nahi dugu, hemendik 2020ra, Euskadik etxeetako hondakinen 60% eta ontzi guztien 70% birziklatzea, pertsonen artean ekonomia zirkularraren printzipioak sustatuz. El objetivo de la campaña, decía, es doble: aumentar las tasas de reciclaje e incidir en la necesidad de separar correctamente los residuos en el hogar, es decir, reciclar más y reciclar mejor. Queremos que de aquí a 2030 Euskadi recicle el 60% de los residuos de los hogares y el 70% de todos los envases, promoviendo los principios de economía circular entre las personas. Hablar de economía circular implica también la necesidad de revisar nuestros hábitos de consumo. Y por esta razón, junto a la R de reciclar, quisiera destacar también otras 3 Rs de la economía circular. Reutilizar, ya que los productos y objetos pueden tener más de una vida. Reparar, con el fin de prolongar la vida útil de los productos. Y reducir, para promover un consumo más responsable y prevenir la generación de residuos. Tenemos que seguir insistiendo en la importancia de separar correctamente las diferentes fracciones de residuos, depositando cada uno en el contenedor que corresponda. De esta manera se podrá reciclar posteriormente, adecuadamente, esos residuos. Esta es la propuesta de la campaña Reciclar es lo nuestro. Adierazten dituen murrizketa eta birziklatze tasak lortzeak onura zuzenak ditu. Ingurumenean ez ezik, ekonomian eta enpleguaren sorreran ere bai. Hondakinen kudeaketaren eta tratamenduaren sektoreak 5.600 pertsonari ematen die enplegua Euskadin. Alcanzar las tasas de reducción y reciclaje que he indicado tiene beneficios directos, no solo en el medio ambiente, sino también en la economía y la creación de empleo, porque el sector de la gestión y el tratamiento de los residuos en Euskadi da empleo a 5.700 personas. En este sentido, avanzar hacia un modelo circular de la economía también se presenta como un nicho de oportunidad.
La futura Estrategia de Economía Circular de Euskadi, que verá la luz próximamente, establece 3 objetivos fundamentales para nuestro territorio de aquí al año 2030. Aumentar un 30% la productividad material, aumentar un 30% la tasa de uso de materia circular y reducir un 30% la tasa de generación de residuos por unidad de Producto Interior Bruto. La economía circular en Euskadi supone actualmente el 1,12% del Producto Interior Bruto, con unos ingresos anuales de 764 millones de euros. En los próximos años, la estrategia de economía circular y la innovación guiarán el avance de Euskadi hacia un modelo de crecimiento económico totalmente desacoplado del consumo de recursos, de la generación de residuos y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y este camino lo tenemos que recorrer conjuntamente todos, administraciones públicas, empresas y ciudadanía. Por eso, animo a todo el mundo a que se acerquen a las instalaciones de Reciclares Nuestro, en cada uno de los municipios que recorrerá, a que participe en las actividades propuestas y a seguir avanzando juntos hacia el modelo de economía circular que Euskadi necesita. Y ahora, si les parece, antes de pasar la palabra al diputado de Medio Ambiente, vamos a ver un vídeo muy breve que recoge algunos momentos de la campaña del año pasado. Eskerrik asko. Eta esan dezakegu ja konsolidatua dagoen ekimen bat dela. Baita noski, eko bidegeri eta ekoen bezi, beraien laguntzari gabe, horrelako ekimenak ere ezin direlako ondo bultzatu, ez? Horregatik, tagaikako bilketa gainera, ehuneko 57an utzi dugu. Alde horretatik esan hori direla datu nagusiak, eta naiz gehiago luzatuko gai honekin, baina hor dakazuen datuak oso positibak dira, beti, herritarrekin lan zuzena egiten, eta baita ere azpigiturak nolabait bultzatzen. Infraestructuras se pongan en marcha en Zubieta, estaremos en torno a una recogida selectiva de entre el 62 y el 65%. Ya de otros años ha sido de colaboración también con ellos y espero que en las próximas campañas podamos contar también con la Diputación de Vizcaya. Este es el tercer año que se pone en marcha esta campaña. ¿Han visto que las campañas anteriores se han dado fruto, que realmente se esté seleccionando mejor los residuos? Pero también en el medio y en el largo plazo, ¿no? Entonces, para ganarla y para conseguir los objetivos que hemos comentado de cara al año 2030 a nivel de Euskadi, hace falta concienciación. Es fundamental, porque aquí no es solamente una cuestión que afecte a las administraciones públicas o a las grandes empresas o... O sea, que igual me cojo yo corriendo ya, esto lo tengo que dejar hecho. Ya hablaremos porque claro,